Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos desde casa una vez más. Aquí estamos transmitiendo esta cuarentena, así que se nos está alargando, pero bueno, quiero saludarlos desde aquí, desde casa, decirles que estamos orando, ¿verdad? Por las necesidades, por toda la gente que está haciéndonos llegar sus peticiones. Y pues bueno, doy gracias a Dios por todos aquellos que nos han estado siguiendo a través, ¿verdad?, de este canal de YouTube, a través de Facebook y también aquellos que nos estamos comunicando vía WhatsApp. Me da mucho gusto que están pues atentos a las enseñanzas que estamos dando en este tiempo, pues es la manera de poder seguir adelante estudiando la palabra de Dios. El Señor tiene preparadas grandes cosas para cada uno de nosotros y Él está interesado en tu vida más de lo que tú crees, más de lo que tú te imaginas. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y este tema se llama el rapto, ¿verdad? El rapto de la iglesia. Y hay algunas personas que nos han hecho comentarios, preguntas, porque es un tema que pues algunos lo comentan, pero a veces no está bien fundamentado bajo la palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar bajo la palabra lo que Dios nos dice sobre este evento, ¿verdad? Sabemos de que Jesús dio su vida por amor a cada uno de nosotros para salvarnos de la maldición, del pecado, para salvarnos de una muerte eterna. Nosotros sabemos, dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, que somos seres tripartitas, es decir, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para pagar el precio para salvar nuestras almas. La palabra de Dios desde Génesis nos dice que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos, ¿verdad? Estaba haciendo unos estudios referente a esto y vemos en Génesis 3:19, dice, hablando, ¿verdad?, sobre Adán, el primer hombre de la humanidad, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, 1 de Tesalonicenses capítulo 5 nos dice que somos seres tripartitas, que somos espíritu, alma y cuerpo. Y está hablando aquí que fuimos formados del polvo y al polvo volveremos. En Génesis 36:18 está hablando sobre la muerte de Raquel, la esposa de Jacob, quien Dios le cambió el nombre a Israel, que es el nombre que Dios usó para establecer la nación santa de Israel. Su esposa muy amada, ¿verdad?, Raquel, le dio varios hijos. El último que tuvo fue Benjamín. Raquel muere en el trabajo de parto y en Génesis 36:18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, y llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y está diciendo que cuando Raquel muere, se le sale el alma. Entonces, ya vimos que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Ahorita acabamos de mencionar lo que sucede con el cuerpo, ¿verdad? Dice que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. El mismo Génesis está hablando sobre el alma, ¿verdad?, que el alma sale del cuerpo en el momento que la persona muere. En Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, como lo vimos en Génesis 3:19. Dice: y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces, cuando nosotros morimos, ese ser tripartita que Dios nos ha dado, el cuerpo va a volver a hacerse polvo. Del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. El espíritu, dice Eclesiastés 12:7, aquí, ¿verdad?, que les acabo de leer, que el espíritu vuelve a quien lo dio. En el espíritu es donde se encuentra la esencia de nosotros, de adoradores, de fe, ¿verdad?, de acercarnos a Dios. Pero referente al alma, como vimos aquí en Génesis 36:18, que dice que cuando Raquel muere, el alma se sale.
Entonces, cuando el alma se sale del cuerpo, en el momento que una persona muere, hay dos lugares a donde puede ir esa alma. Y el alma va al cielo o al infierno. Solamente hay dos lugares a donde va. Y Jesús vino a esta tierra, Adán y Eva cayeron, ¿verdad?, por el engaño de Satanás en pecado. Y pues bueno, ya leímos que Dios le dice, ¿verdad?, a Adán que ahora tendría que ganarse, ¿verdad?, el alimento con el sudor de su frente, porque antes de eso Dios los había posicionado en un paraíso donde podían disponer de todo. Pero les había dicho que de cierto árbol, ¿verdad?, no comieran. Él estaba probando su obediencia. Dios prueba muchas veces, o más bien siempre va a estar probando nuestra obediencia. Y esa desobediencia les llevó a perder la relación directa que tenían con Dios, porque Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían una comunión directa. Entonces esa relación se rompe y Dios, ¿verdad?, de eso no lo agarra desapercibido. Él es un Dios todopoderoso. Y vemos cómo va el proceso de la humanidad hasta que Jesús viene a la tierra. Dice en Juan 1:1, ¿verdad?, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces Jesús estaba en el cielo, viene a la tierra en obediencia al Padre, da su vida por amor a cada uno de nosotros. Pero yo quiero que veamos cómo Jesús sabía a qué venía la comisión que él estaba teniendo por parte del Padre para rescatarnos de que nuestra alma se perdiese en el infierno. Y es algo muy interesante, ¿verdad?, que a veces nosotros hemos acostumbrado a que pareciera que esta vida nada más lo es todo aquí. Y como hemos visto en otros videos anteriores, que a veces pensamos el ciclo de la vida. Acabamos de terminar una secuencia de 2 videos, ¿verdad?, hablando sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que el propósito no solamente es venir, ¿verdad?, nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que Dios está interesado y Él ha tenido un plan para la vida de cada uno de nosotros desde antes de que naciéramos. Entonces, desde antes, ¿verdad?, de la fundación, también Jesús habitaba con el Padre en el cielo. Viene aquí a la tierra a poder conciliar a la humanidad con Dios por esa relación que se rompió cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Y Jesús, antes de ser crucificado, hablaba mucho con sus discípulos, les hablaba del propósito que el Padre tenía para su vida, a lo que Él venía, y también, ¿verdad?, lo que Dios quería, establecer su reino aquí en la tierra, y el amor que el Padre tiene hacia cada uno de nosotros, el amor que Dios tiene para tu vida, tú que estás viendo este video. Y vemos aquí en Juan 14, en el Evangelio de Juan, en el verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Estaba Jesús hablándole a sus discípulos, con los que estaba dándoles muchas enseñanzas, aunque a veces ellos no entendían del todo. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice el verso 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Jesús estaba diciéndoles que en la casa del Padre, recuerden que les acabo de decir que Jesús ya había estado con el Padre en el cielo, y Él sabe lo que hay allá, ¿verdad? Entonces les está diciendo que en la casa del Padre muchas moradas hay. Morada significa habitaciones, lugares para habitar. Y dice: si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces hay moradas, pero Él las iba a ir a preparar para cuando nosotros fuésemos a estar con Él. En el verso 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Jesús ya había venido una vez. Nació, ¿verdad?, concebido por el poder del Espíritu Santo. A través, ¿verdad?, del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de una mujer llamada María. Y dice aquí que Él iba a venir otra vez. Entonces Jesús ya había venido, estaba con ellos, pero les estaba diciendo: me voy a ir
voy a preparar morada para ustedes, es decir, habitaciones a donde cada uno de nosotros quiere que estemos allá. Dios te ama tanto y ha preparado un lugar también precioso para ti. ¿No te emociona esto? No sé tú, pero a mí sí, ¿verdad? Saber que allá tenemos un lugar que está siendo preparado por nuestro amado Jesús para cuando nosotros lleguemos allá. Y le está diciendo, ¿verdad? Ahí en el verso 3, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La voluntad de Jesús es que a donde Él está, con el Padre, también nosotros lleguemos allá. Entonces, por eso Él se fue, ¿verdad? Él no solamente vino a pagar un precio para reconciliarnos, para volver a tener, que el hombre vuelva a tener esa relación con Dios, sino aparte de eso, de verdad que admirable, el más grande misionero que ha dado la historia ha sido Jesús, porque se despojó de esa ciudadanía celestial que tenía ya, se vino a la tierra, se hizo como un ser humano, dejó su cultura celestial para tomar una cultura terrenal y poder pagar ese precio que fue muy alto, porque Él pagó el precio para rescatar tu vida, tu alma, mi alma. El precio fue su propia vida, ¿verdad? Derramando toda su sangre y dando todo de sí para que nosotros podamos un día estar con Él, en esas moradas que Él ha preparado. Y bueno, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Está hablando y dice, aquí ya, ¿verdad? Está Hechos, habla de cuando Jesús, ¿verdad? Empieza Él a hacer, ¿verdad? Lo que Él hacía, lo que Él enseñaba, lo que Él les hablaba a los discípulos, todos los acontecimientos. Y más adelante habla la narrativa, los apóstoles, de todas las manifestaciones que Jesús tenía, aún después de que resucitó. Y en el capítulo 1, el verso 1, dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Algo hermoso, ¿verdad? Que Jesús hacía y enseñaba. Y dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, que mientras Él estuvo aquí, realmente fue el maestro y sigue siendo el maestro de maestros, porque Él lo que enseñaba, primero lo hacía, ¿verdad? A veces somos buenos para enseñar, pero no estamos siendo hacedores. Y Jesús dice, ¿verdad?, que Él primero hacía y luego enseñaba. Y esa es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos también. Entonces en el verso 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo a los discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Dice, con muchas pruebas indubitables. Él estuvo, ¿verdad?, con los apóstoles, con los discípulos, los preparó, los entrenó, fue a la cruz a dar su vida por amor a cada uno de nosotros, y Él, ¿verdad?, resucita al tercer día y se vuelve a aparecer a ellos durante 40 días. Qué maravilloso, ¿verdad? Hay gente que duda que Él haya resucitado. Y mira, no sé tú, pero a mí me encanta servirle, amar a este Dios maravilloso, porque nadie en la historia de la humanidad ha sido capaz de resucitar, así como Jesús, ¿verdad?, resucitó y todavía estuvo, después de haber resucitado, 40 días aquí en la tierra, dándoles, dice, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas, con muchas pruebas indubitables. ¿Qué significa indubitable? Indubitable significa innegable, es decir, con pruebas innegables durante esos 40 días, incuestionables. ¿Y qué es lo que hacía? Estar hablándoles del reino antes de ascender para estar ya nuevamente con el Padre, ¿verdad? Él resucitó, ¿verdad? Pero estuvo apareciendo 40 días antes de ascender y de dejarnos. Y Él mismo dijo, ¿verdad?, les conviene que yo me vaya porque el Espíritu Santo vendrá. Y eso lo vemos más adelantito en el libro de Hechos, estamos en el capítulo 1,
Si nosotros vamos viendo la secuencia, más adelante vemos cómo el Espíritu Santo llega para equiparnos, para darnos de su presencia, que es la misma presencia de Dios manifestada a través de su Espíritu Santo en nosotros. Y ahí, ¿verdad? Dice que 40 días se presentó hablándoles acerca del reino de Dios. Eso es lo que él hacía en esos 40 días después de que resucitó, hablándoles del reino. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad? Pero recibiréis poder, algo bien interesante e importante, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, lo que les acabo de comentar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, cuando él resucita, está esos 40 días presentándose a los apóstoles con pruebas indubitables, es decir, con pruebas innegables, ¿verdad? Indudables. Él les deja una gran comisión, nos deja una gran comisión, nos da la promesa que él se iba, pero que el Espíritu Santo, el Consolador, estaría con nosotros. Pero ¿para qué recibiríamos ese poder, iglesia, amigos, hermanos, familia? ¿Para qué recibiríamos ese poder? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigo significa, ¿verdad? Dar testimonio, hablar de él, ¿verdad? Viene de la palabra martos, que significa mártir, y es aún a estar dispuesto a dar nuestra vida por amor a él. Entonces dice que seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos estaban habitando en Jerusalén y les estaba diciendo que fueran testigos ahí donde los había puesto, pero también tenían que ir más allá. En Judea era un territorio ahí cercano, y luego Samaria un poco más lejos, y hasta lo último de la tierra. Y esa fue la gran comisión que él nos deja como iglesia, que nosotros vayamos y llevemos su palabra, que hablemos de él a todas las naciones. Y es ahí donde nos deja como iglesia la gran comisión. Pero pues yo doy gracias a Dios porque ahorita, ¿verdad? Es un tiempo donde el evangelio se está expandiendo a través de estos medios, a través de las redes sociales. Y de hecho, ¿verdad? Él hablaba del reino de Dios. Pero también los discípulos decían, bueno, y tú ya te vas, ¿verdad? Vas a estar allá, pero ¿cuándo va a ser el fin para nosotros? Y vemos ahí en Mateo 24, si ustedes tienen sus Biblias, pueden verlo ahí. Dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, ¿sí? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, ¿sí? Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, él les decía, ¿sí? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esas eran las señales que él estaba diciendo. El verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. El verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El verso 13, mas el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Quién va a ser salvo entonces? El que persevere hasta el fin. Y le dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y miren cómo, ¿verdad? Yo estaba estudiando este tema
y veía cómo en Hechos 1:8 nos deja la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Nos habla de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el trabajo que nos ha dejado como sus hijos, como hijos de Dios, como iglesia. Pero ¿qué hemos hecho nosotros como iglesia? ¿Realmente hemos estado llevando la palabra? ¿Realmente hemos estado haciendo esa labor? Y tú vas a decir, bueno, yo tengo mi trabajo, yo soy miembro de la iglesia, pero para llevar la palabra la podemos hacer de muchas maneras. Dios me ha dado la bendición de ser misionera, ¿verdad? Y misiones somos un equipo, ¿verdad? Los que estamos yendo, pero también la iglesia que está respaldando. Y pues bien, aquí está diciendo que el evangelio va a ser predicado, la última señal, en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces hablamos de que ya el Señor, ¿verdad? Todas las manifestaciones que estamos viendo en este tiempo, estamos viendo cómo todo lo que hemos leído ahorita en Mateo 24, cuando los discípulos le preguntaban cuáles iban a ser las señales antes del fin, y Él responde, ¿verdad? Toda esta lista que hemos hablado, y vemos que se han cumplido todo eso. Y ahorita estamos en el cumplimiento de la última señal, que el evangelio está siendo predicado a través, ¿verdad?, de las redes sociales. Ahorita yo doy gracias a Dios porque la palabra dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y las iglesias se cerraron, pero la palabra de Dios a través de las redes sociales se está predicando, se está expandiendo, y por eso es importante que nosotros, ¿verdad?, podamos estar compartiendo estos videos con otras personas, los que conocen a Dios, los que no conocen a Dios, sobre todo los que no conocen a Dios, para que escuchen esto, para que vean que Jesús es una realidad, que Dios es una realidad, que la vida no nada más es aquí, sino que hay algo más allá, que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo, que el cuerpo, pues bueno, fue del polvo formado, al polvo volverá, el espíritu vuelve a quien lo dio, pero Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Y Jesús habla, ¿verdad?, de que Él iba a volver a venir otra vez aquí por nosotros. Él va a volver aquí a la tierra, pero antes de venir a la tierra viene un evento llamado el arrebatamiento. Y yo quiero que veamos ahí, ¿verdad?, en sus Biblias, si quieren leerlos, o toma nota y después lo checas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, pueden leer del 13 al 18. Pero el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando esté el cumplimiento de todas estas promesas, como le preguntaron los discípulos, las señales antes del fin, Él va a venir por la iglesia. Y la iglesia, les dije que no son los edificios, no son los templos, ¿verdad? La iglesia somos nosotros, ¿sí? Y está diciéndole ahí, ¿verdad?, dando las señales. 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, tres cosas importantes, dice: 1, con voz de mando; 2, con voz de arcángel; y 3, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Si nosotros no morimos antes de que Él venga, no experimentaremos la muerte natural que todo ser humano ha estado experimentando, sino que nosotros seremos arrebatados. Y no sé tú, pero a mí me emociona, ¿verdad? Y saber que quizás somos esta generación en este tiempo, no sabemos cuándo, pero yo creo que el Señor ya está pronto por venir por su iglesia, porque la situación se está complicando, están pasando muchas cosas, y va a haber un periodo muy fuerte, que esto lo podremos ver en otro tema,
que se llama la Gran Tribulación. Va a haber sucesos. Si ahorita es difícil, la situación se va a complicar más. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, vale la pena seguirlo, ser cristiano, ¿verdad? Aparte de nosotros saber que tenemos como herencia la vida eterna, porque Él ya pagó en la cruz. Aparte de eso, ¿verdad? Nosotros tenemos esa gran misericordia de Él, que no va a permitir que estemos pasando un sufrimiento tal. Por eso es que habla de que va a arrebatar a la iglesia y Él no va a pisar la tierra, va a ser en las nubes. Ahorita lo vamos a ver más adelante. El verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Si se dan cuenta, Jesús no va a tocar la tierra, seremos arrebatados en las nubes, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire. Otra vez ahí está especificando. Y así estaremos para siempre con Él, ¿verdad? Y también quiero que veamos, por último, 1 Corintios 15. El verso 35 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya vimos que lo que pasa con el cuerpo, con el espíritu, ¿verdad? Con el alma, pero el cuerpo, ¿verdad? Dice que va a haber una resurrección de los muertos. El verso 50 dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de una transformación. Entonces nuestro cuerpo, así como lo tenemos hoy, ya no, cuando nos encontremos con Jesús, nuestro cuerpo no va a ser como el que tenemos, porque en ese momento, ¿verdad? En un instante nosotros vamos a ser también transformados. Y dice en el verso 51, aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerdan las tres señales? La última era, ¿verdad? Al final de la trompeta era con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y aquí está una vez más acentuando, ¿verdad? En Corintios, y diciendo, ¿verdad? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Entonces, nosotros, Jesús ya venció la muerte, nos garantiza también que nosotros viviremos con Él, por eso le está preparando moradas. Él ya está próximo a venir, va a encontrarse con nosotros en las nubes. Nuestro cuerpo va a ser transformado de algo incorruptible a algo incorruptible, ¿verdad? Y yo quiero terminar haciendo una invitación a aquellos que nunca han aceptado a Cristo en su corazón. Si tú quieres, ¿verdad?, que el día que Jesús venga, te vayas junto con todos nosotros, la iglesia, acepta a Cristo. Te voy a guiar en esta oración. Y aquellos que ya estamos en Cristo, sigamos firmes y fieles y perseveremos para que podamos ser salvos hasta el fin. Y dice, si quieres repetir conmigo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, como mi único Dios. Ven, Señor Jesús, te entrego mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que el día que me llames me halles fiel en esta tierra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.